Bueno, pues vamos a empezar ya, porque son las 8:10 y como aquí tenemos que marcharnos a las 9:25, pues para que haya tiempo de escuchar a nuestra ponente y para poder charlar un poquito también. Bueno, pues os voy a presentar a Isabel Coello, Coello Cremades. Para mí es un placer y es un honor porque la primera, bueno, aparte de ser la hija de una buena amiga, lo primero que yo supe de ella fue un artículo que ha recibido muchísimos premios, que es sobre la fístula obstétrica en África, porque Isabel Coello es licenciada en periodismo. Bueno, ahora se le llama Ciencias de la Información o algo por el estilo, ¿no? Bien, y bueno, y a partir de ese momento, pues no ha parado. No ha parado no solamente de hacer reportajes, investigaciones sobre las mujeres en cualquier parte del mundo, pero especialmente en África y en Centro y Sudamérica, sino que también ha recibido diversos premios por su trabajo. Por ejemplo, los artículos La herida innombrable de África, que es ese artículo por el que yo la conocí, sobre qué les pasa a las mujeres en ese continente con la fístula obstétrica, un reportaje sobre Wangari Maathai, las madres de Soacha, el feminicidio en Guatemala, deportistas afganas que están pidiendo participar en los Juegos de Sídney, mutilación genital femenina en España, algo que la mayor parte de la población desconoce, pero que ahí está, existe y se está practicando. Los premios que ha recibido son Carmen de Burgos en el año 2000 por el reportaje sobre la fístula obstétrica, en 2006 el premio Kurt Schork de Periodismo Internacional, el premio UCIP en 2007, en 2008 el Every Human Has Right Awards. En fin, la formación no solamente es en periodismo, además ha seguido cursos en la Universidad de A Coruña, además en el Instituto de Investigaciones Feministas en el año 2021. Si nos vamos hacia sus primeros años, en la Escuela de Periodismo de la UAM El País en 1997, los cursos de la Universidad Complutense de Madrid en el 95, etcétera, etcétera. Ella me dijo, no te extiendas demasiado para no quitar tiempo, pero yo necesito explicaros quién es porque me parece que es un lujo el tenerla entre nosotras. Bueno, hay también muchísimas experiencias en revistas con las que ha trabajado, pero creo que os voy a dejar ya con ella para que nos hable de culpa y consentimiento en los medios de comunicación. Muchas gracias, Guillermo. Vale, decidme si se me oye bien o si me acerco un poquito más el micro. A ver, ¿qué tal así? ¿Bien? Vale, bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Guillermina, y a la universidad por la invitación para tratar este tema que me parece fascinante. He traído muchos ejemplos prácticos de los medios para que podamos luego también debatir sobre casos reales que estamos leyendo y viendo todos en los medios de comunicación. Pero bueno, también he traído aportes algo teóricos de algunos libros que he leído últimamente, que creo que también tienen relación con el tema y que también pueden un poco, bueno, aportar un poco más de otro tipo de ideas y más desde lo macro al debate, ¿no? Sí que he traído una primera cita de un texto que os recomiendo mucho, que es de Marilyn Frey, que son algunas reflexiones sobre el separatismo y el poder. Y bueno, en el texto es muy largo, tiene muchos folios, pero una de las cosas que ella destaca es precisamente, bueno, el carácter de insubordinación que tiene el acto de definir cuando lo hacen las mujeres, ¿no? Y bueno, los medios definen por naturaleza, así que bueno, pues he querido empezar con esta cita. Bueno, como os decía, vamos primero a dar unas breves pinceladas sobre algunas teorías y bueno, sobre cómo funcionan los medios de comunicación, y luego vamos a pasar un poco por encima de lo que fue el análisis de los medios que hizo Faludi en los 80 y los 90, y luego vamos a ver pues un poco qué ha cambiado hoy y cómo se está tratando el tema de la culpa y el consentimiento en los medios hoy. A quién se culpa y, por supuesto, también a quién se exculpa. Así que no, vamos a empezar cuanto antes, que tenemos solo una horita y queremos que haya mucho debate.
Bueno, yo sí que he querido empezar con uno de los libros que me he leído últimamente. El libro creo que es de 2019 o 2018. Es un libro de Carol Gilligan, es bastante reciente. Bueno, como sabéis, Carol Gilligan es sobre todo conocida por todo el tema, el desarrollo de la teoría de la ética de los cuidados frente a la ética de la justicia. Es una psicóloga feminista estadounidense. Y bueno, ella sobre todo aborda estos temas desde la psicología, ¿no? Entonces, uno de sus últimos libros, que creo que no está traducido al castellano todavía, que se llama ¿Por qué persiste el patriarcado?, lo que se intenta es preguntar si por qué, a pesar de las miles de leyes, avances legislativos y avances en todos los frentes que han hecho las mujeres, bueno, continúa el patriarcado ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces ella se pregunta si ejerce una función psicológica y hace y dificulta por eso que, bueno, pues que las personas nos cueste dejarlo atrás, ¿no? Entonces, bueno, para conocer la respuesta a esa teoría que ella plantea, os tenéis que leer el libro. Pero yo me he quedado con un análisis que ella hace inicialmente para dar respuesta a las preguntas que se formula. Ella hace muchos grupos de trabajo con niños y niñas para ver, bueno, pues cómo, digamos, el patriarcado se va internalizando e interiorizando, ¿no? Entonces, bueno, ella parte, por supuesto, bueno, la definición que tiene de patriarcado es que es ese conjunto de reglas, valores y códigos, bueno, y guiones que especifican cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer en el mundo. Son códigos culturalmente impuestos y bueno, culturalmente sancionados e impuestos. Pero, además de esa parte cultural y social, bueno, ella habla de que el patriarcado también existe internamente, ¿no? Bueno, no es la primera que lo dice, por supuesto, muchas otras filósofas y pensadoras lo han conceptualizado, pero bueno, ella habla de esa parte psicológica, que es cómo lo vivimos internamente, cómo nos percibimos, influye en cómo nos juzgamos, a nosotros, a nosotras, todo lo que son nuestros deseos y nuestras relaciones. Entonces, habla de la tensión que hay entre estos dos aspectos, ¿no? el cultural y el psicológico, y ella se va a centrar en el psicológico. Hace grupos de trabajo con niños y con niñas de distintas edades y les va haciendo entrevistas a lo largo de su edad. Y entonces va viendo cómo evolucionan relacionalmente y en qué momento hace clic y empiezan a pasar a aplicarse esos filtros que incorporan y en los que ellos interiorizan el patriarcado. Entonces, os hablo primero de los niños. Ella habla de que, bueno, ella y Snyder, con la que ha hecho este estudio, que es básicamente a partir de entre los 4 o 7 años es cuando se produce ese clic. El patriarcado, digamos, es interiorizado por los niños tan pequeños y conlleva una pérdida de la conexión emocional, ¿no? Entonces, digamos que hasta esa edad, pues los niños se te tiran en los brazos, son súper cariñosos, son súper auténticos, elocuentes, bueno, son francos, no les da miedo expresar sus sentimientos, etcétera, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y sobre todo en esta edad, empiezan a estar más distraídos, mucho más inarticulados y empiezan a darse cuenta de que mostrarse emocionales es sancionado para los niños, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sustituyen la presencia relacional con una simulación relacional, ¿no? Para cuando termina de entrevistarles al final del bachillerato, prácticamente todos dicen que ya no tienen ningún mejor amigo y que, pero además, que no les hace falta, bueno, que no consideran que sea necesaria la intimidad emocional, ¿no? Entonces, para ella, lo que significa esto es, bueno, por supuesto, la supresión de la empatía, ese bloqueo de las emociones y también el aprender a ser hombre en un mundo en el que la voz respetada es la voz del hombre, es la voz que no es cuestionada. El panorama es muy diferente para las niñas, como os podéis imaginar, y lo interesante de las niñas es que ese clic se hace más bien un poquito más tarde y se hace en la adolescencia. Las niñas, digamos que durante muchos más años sí que se muestran más auténticas, francas y emocionales y honestas, y a partir de la adolescencia empiezan a contar en estas entrevistas que tienen que elegir entre tener una voz o tener relaciones. Yo creo que esto es muy importante para todo lo que vamos a ver del acto comunicativo, los medios de comunicación, quién habla, quién se siente legitimado para hablar. Entonces, bueno, un poco lo que dicen es, mira, si dices lo que piensas, me convierto en alguien con el que nadie quiere estar. Y si no digo lo que pienso, me convierto en otra persona. En cualquiera de los casos hay una ruptura también de relaciones vitales para ellas, ¿no? Entonces, bueno, ellas describen sus voces como, bueno, hablo muy fuerte, soy un tonta, lo que digo es una tontería. Tienen esa especie de Pepito Grillo en la cabeza que lo que les viene a decir es que, bueno,
es un poco como la voz de la razón que les recuerda que es más seguro pasar desapercibida, no pronunciarse o no decir lo que una piensa, sino mejor decir lo que la gente quiere oír y no lo que yo sé que es la verdad. Esto corresponde a una de las entrevistas que hace Gilligan. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Bueno, porque estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de la voz, y yo creo que es muy importante tener en cuenta que como parte de la socialización diferenciada por sexo, bueno, pues las niñas aprenden el silenciamiento desde muy temprana edad o desde la adolescencia, con un resultado de, bueno, el silencio evidentemente es oro para los perpetradores de violencia, y por otro lado los niños aprenden lo que es ese blindaje de las emociones y la empatía, con lo cual también a la hora de hablar de culpa, de consentimiento, con quién empatizas, con quién no, a quién crees, pues creo que también los papeles ya se han predispuesto desde muy temprana edad, ¿no? Bueno, no es nada nuevo decir que los actos comunicativos están también mediados por todos los que son los mandatos y las expectativas patriarcales, y que, bueno, pues de cara a la definición de quién culpa y a quién se culpa, qué voz se escucha, quién tiene la autoridad para definir pues todo lo que es el deber ser y todo eso, pues ese silenciamiento yo creo que es básico, ¿no? Para entender el panorama, y también la falta de conexión emocional por parte de ellos. Al final, la voz que define, bueno, como decía Marilyn Frey, es una voz patriarcal, es la voz un poco, bueno, no solo una voz, sino la verdad, ¿no? Es la autoridad moral y es la que marca lo que debe ser y lo que no debe ser. Bueno, breves apuntes, muy breves, sobre el funcionamiento de los medios. No me voy a extender mucho, pero bueno, sí que creo que es importante también para entender cómo funcionan. Me voy a centrar solo en dos cosas. Una es el rol de los medios y otra es cómo se determina la legitimidad de las fuentes. Bueno, en cuanto al rol de los medios, sí que quiero deciros, bueno, probablemente lo sabéis, pero bueno, evidentemente tienen un papel muy preponderante en todo lo que es la definición, bueno, el asignar el sentido social, porque trabajan con una materia prima que es significante, que son palabras que asignan sentido. Sin embargo, los medios, bueno, los productos mediáticos están sometidos a prácticas y construcciones profesionales que responden a una organización del trabajo, ¿no? Es decir, en cualquier periódico, en cualquier televisión, hay una sobreabundancia de hechos informativos y no todo cabe en un telediario, no todo cabe en un periódico. Hay que seleccionar, hay que procesar, hay que clasificar qué es noticia, qué no es noticia y con qué criterios. Bueno, esa tipificación de las noticias normalmente, bueno, forma parte de lo que es ya la reserva profesional de cualquier periodista y, bueno, pues tiene una larga tradición. Hay muchas reticencias a cambiar ese tipo de prácticas profesionales, y esas prácticas profesionales, al fin y al cabo, han sido determinadas y definidas por los hombres de la información, que son los que tradicionalmente han ocupado y casi diría que ocupan los puestos de poder dentro de las redacciones. Y, bueno, tradicionalmente las noticias blandas han sido tradicionalmente asociadas con todos los temas de color, temas humanos, que suelen ser los temas que afectan a las preocupaciones de las mujeres, mientras que las noticias que tienen que ver con, bueno, la economía, el poder y todo lo considerado masculino son las noticias duras y, digamos, que son los relatos considerados importantes. Estos son prácticas que son difíciles de romper, son difíciles de modificar, porque es como si a un contable le dices que se quite el Excel y que se ponga a trabajar de otra manera. Es como que va a haber reticencias, porque es la forma que lleva de trabajar de siempre, ¿no? Entonces, no digo que no se pueda cambiar, pero que hay una reticencia de partida y que es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de ver qué estrategias se intentan trabajar con los medios para que se cambien, ¿no? Sin a lo mejor hay que adaptarse y utilizar parte de sus mecanismos para poder entrar, ¿no? Pero muchas veces, si no planificamos esas estrategias, no resultan las noticias cubiertas, no son cubiertas, no porque no entendemos la forma en que ellos trabajan, ¿no? Y en cómo valoran la noticiabilidad de los sucesos. La otra cosa importante es, bueno, las fuentes. Los periodistas trabajan con fuentes. Ser periodista significa encontrar relatos pertinentes y, bueno, pues tener fuentes da estatus. No es lo mismo tener como fuente la mano derecha a un ministro que, bueno, la persona número 15 del gabinete de prensa. Entonces, cuanto más alto es el estatus, pues más valor tiene el periodista
por el carácter y por el grado de sus fuentes. Las fuentes también se clasifican, eso es parte del trabajo periodístico. Entonces, a las fuentes se les presupone o no un interés y un fin, y en función de eso se suelen clasificar y se suelen utilizar en aras de una mayor objetividad, que es uno de los objetivos del periodismo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, individuos normales y corrientes se les presupone un fin interesado, ¿no? Si tú quieres hacer peatonal una calle y hablas con un comerciante, pues va a tener un interés en eso. Entonces, no se le presupone esa neutralidad, con lo cual esa fuente es una fuente más de color, humana, para darle color a la noticia, pero no es la fuente oficial, ¿verdad?, que se le presupone esa neutralidad. Hay un segundo tipo de fuentes que tienen que ver con el conocimiento que se tiene de una organización, pueden tener un fin, por ejemplo, si estás hablando de una empresa y hablas con gente del sindicato o del comité de empresa, vale, forman parte de la empresa, tienen un interés, pero sí que tienen acceso a información oficial de la empresa que puede ser de relevancia para los periodistas, con lo cual sí que le das una mayor categoría que a la inicial de la que hemos hablado, ¿no? Y luego, en tercer lugar, está, bueno, digamos, las fuentes consideradas oficiales de instituciones y organizaciones a las que no se les presupone un fin interesado, en mi opinión erróneamente, porque yo creo que cualquier empresa y cualquier órgano de poder tiene fines interesados, pero bueno, pues el periodismo, digamos, que considera que son las versiones oficiales y lo más neutras posibles y las toma en cuenta. Esto significa que al final este esquema lo que hace es favorecer a los centros institucionalizados de poder, a las fuentes institucionalizadas y, bueno, pues al final legitimas a aquellos que tienen ya el poder y no se lo das a fuentes alternativas que a lo mejor tienen algo que decir, ¿no? Esto creo que también es muy importante a la hora de ver a quién se le da la palabra y con qué objetivos, ¿no?, cuando hablamos de los medios de comunicación. Vale, pasamos un poquito ya al análisis previo. Vamos a hacer el análisis actual, pero paso un poco por encima por el análisis que hizo Faludi en los 80 y en los 90, ¿no? Bueno, gran libro, si no os lo habéis leído, por favor, iros a las librerías mañana porque, no sé, 30 años después creo que sigue estando súper en vigor, el análisis que ella hace es maravilloso. Bueno, al final, en el caso de los medios de comunicación en los 80 y los 90, a la hora de culpar, la culpa estaba clarísima, ¿no? La culpa era y es del feminismo. Entonces, en los titulares de los periódicos, en la televisión, en la publicidad, etcétera, bueno, básicamente aprendíamos todos los males que azotaban a las mujeres, padecían agotamiento, eran infértiles, estaban histéricas, las mujeres sin hijos estaban deprimidas y desorientadas, se derrumbaban bajo crisis de confianza. Luego las mujeres que solo pensaban en su carrera pues también, bueno, tenían estrés, alcoholismo y neurosis, y por supuesto la soledad de las mujeres independientes era, bueno, un problema de salud mental, ¿no? Bueno, ¿cómo podía ser que las mujeres estadounidenses, con tantas cosas que habían logrado tras los años 70 y en un momento en el que supone que eran tan felices, tuvieran todos estos problemas? Bueno, pues la respuesta de los medios en esa época era: la causa de todo es que precisamente por haber conseguido la igualdad sois tan infelices, ¿no? Las mujeres eran infelices precisamente porque eran libres. Y al final, bueno, pues los medios un poco lo que venía a decir es que el feminismo les había quitado aquello en lo que se apoya la felicidad de las mujeres, es decir, los hombres, y que se habían esclavizado con su propia liberación. Así que, bueno, el retrato del feminismo en esta época, bueno, es que era el peor enemigo de la mujer. Metodológicamente, ¿cómo lo hacen los medios? Bueno, Faludi un poco lo que destaca son varias tendencias que yo creo que se repiten a día de hoy. El periodismo, al final, que difunde las tendencias, lo hace por el poder de repetición, es decir, al final, si repites algo y si sacas el mismo tema muchas veces en la prensa, termina por convertirse prácticamente en una verdad. Luego hay una propensión de los medios que sigue en vigor, que es acopiarse unos a otros. Cuando sale una noticia en un tema, en un New York Times, pues otro periódico la va a dar. A lo mejor no la va a copiar, evidentemente, como el New York Times, le va a buscar otro ángulo, pero va a tocar el mismo tema desde otro ángulo, pero va a volver sobre ese tema, ¿no? Entonces hay un efecto espejo muy importante con el que funcionan los medios. Y, bueno, siempre una doble admonición: cuál es la tendencia que hay que seguir y cuál es la que no, es decir, cuál es la que las mujeres eran invitadas a declinar. Y otro tema también, bueno, que sigue también, digamos, que yo creo que se puede observar en el periodismo actual, es el dar gran visibilidad a encuestas
determinadas encuestas con resultados que venían a confirmar todas estas afirmaciones con metodologías dudosas, mientras que después, cuando se descubría que las metodologías dudosas y los resultados eran no demasiado fiables, pues eso no llegaba prácticamente a ningún titular y a ninguna portada de los periódicos que habían dado esa portada. Pues, por ejemplo, las mujeres que se centran en su carrera sufren el triple de estrés que los hombres o cosas así, ¿no? Yo creo que estos métodos siguen vigentes hoy en día, ¿eh? Entonces, bueno, ella dio multitud de ejemplos, todos son muy divertidos cuando los vemos con los ojos de hoy, pero os digo, muchos de ellos, los seguimos un poco viendo, ¿eh? De hecho, creo que se está haciendo una serie en Netflix de Atracción Fatal. O sea, al final son revivals y déjà vus que volvemos a... O sea, no sé quiénes son los actores, pero vamos, creo que nos viene otra vez la historia de Atracción Fatal, mujer independiente, pero que no tiene hijos y pues al final se convierte en un ogro que quiere matar al buen padre de familia con el que se ha acostado y que, por supuesto, pues no tiene ningún tipo de culpa, ¿no? Luego teníamos Misery, la fan, ¿no? La fan number one, como decía ella, I'm your fan number one, del escritor que acaba encerrándole y prácticamente creo que matándole y torturándole, ¿no? 9 semanas y media, otra profesional independiente soltera, pero que acaba esclavizándose de un señor. Sí, un señor que además le ordena, desnúdate, calla, haz un striptease, de todo, ¿no? Y bueno, como no, Baby Two a los mucho, esa empresaria de éxito que no ha cambiado un pañal en su vida, de pronto le cae un bebé porque, no sé, una prima o algo así, no recuerdo muy bien cómo le cae un bebé en los brazos, se tiene que ocupar de él, al principio efectivamente no sabe ni cambiar un pañal, finalmente tiene que renunciar a su carrera, retirarse al campo y ponerse a hacer mermeladas porque, bueno, por supuesto se enamora del bebé y por supuesto es absolutamente imposible conciliar su puesto de alta ejecutiva con la crianza del bebé, nadie se plantea por qué, nadie se plantea problemas de conciliación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el análisis que hizo Faludi. Y bueno, podemos un poco ver cuál es la situación hoy, ¿no? Bueno, hoy el contexto es muy diferente. 94, sí, bueno, han pasado desde el 94 unos añitos, no había redes sociales, hoy las hay. Pero bueno, incluso desde el punto de vista de los medios, lo que vemos hoy es una mayor desconfianza en los medios y un menor interés en las noticias, ¿no? Un poco las últimas sondeos y encuestas serios, como el Digital News Report que acaba de salir, pues dice que, bueno, un 54% de los encuestados tienen dificultades y preocupación por identificar qué es real y qué es falso cuando consumen noticias online. O sea, eso nos ya ofrece un panorama bastante desolador, ¿no? Luego, por supuesto, la preponderancia del teléfono móvil, de las redes sociales, también para informarse, con un contenido cada vez más corto que, bueno, pues que no lleva a la reflexión. Al final es pasar el dedo, ver titulares, pero no profundizar en prácticamente nada, ¿no? Bueno, el sincretismo, al final yo creo que eso es una característica de hoy en día, bueno, prácticamente yo creo que se lo será de todo el siglo, como era del pasado siglo también, que es la convivencia de esos mandatos de siempre con, bueno, pues gritos de condena, de libertad y que se hacen cada vez más globales como fuera el Me Too. Pero sí esa convivencia de ambas tendencias, ¿no? Y bueno, la pornificación y sexualización, evidentemente una tendencia que antes, bueno, pues estaba más limitada, estaba en revistas, estaba en imprenta, hoy está viralizada y bueno, también un esfuerzo por hacer mucho más difusas todo lo que son las líneas del consentimiento, ¿no? Con redes sociales como OnlyFans, donde son las propias personas las que suben sus vídeos, por supuesto con su propio consentimiento, como ellas muy bien dicen, y son dueñas de su cuerpo y son libres de explotarlo en OnlyFans y de ganar dinero por ello. Que, por cierto, OnlyFans bueno, luego os lo cuento, si os busco el link, se ha convertido ya en una industria. El otro día escuchaba en el New York Times un podcast que se llamaba, creo, los y chulos de OnlyFans o algo así, que básicamente lo que viene a contar es que tienen tanto éxito estas mujeres que no les da para contestar a todos los chats que le envían los hombres. Entonces tienen que contratar a personas que se hacen pasar por ellas para responder a los chats. O sea, bueno, delirante. Sí, brutal, ya os lo pasaré. Bueno, al final yo creo que el contexto actual también se
caracteriza por, bueno, también datos bastante desoladores sobre las opiniones que tiene la juventud en cuanto a la percepción de la violencia. Bueno, uno de los últimos estudios dice que 1 de cada 5 jóvenes varones cree que la violencia de género no existe, un porcentaje que además es el doble que hace 4 años. Todo ello amplificado por influencers en todos los idiomas, bastante misóginos. Hay uno en concreto, Andrew Tate, en el Reino Unido, que ha sido detenido hace poco también por tráfico de mujeres, pero ha estado años con millones de seguidores y estableciendo mensajes en redes como la mujer es mi propiedad, o sea, lo dicen así claramente y sin tapujos, ¿no? El gran actor protagonista son las redes sociales, que es verdad que es un engendro porque está medio caballo entre los medios de comunicación, productos culturales, tienen todo el tema de la publicidad metido en su propio modelo de negocio, o sea, es una mezcla difícil donde las fronteras no están muy delimitadas y sobre todo se han convertido no solo en lugares donde la gente se va a informar, sino donde la gente se construye a sí misma, ¿no? En función de la interacción que tiene con esos grupos de redes sociales. Esta es un poco la definición de Díaz Altolano. Yo lo que sí que creo que han cambiado, evidentemente, con respecto a la época de Faludi, son pues los métodos de castigo, ¿no? Es decir, en la época de Faludi no había redes sociales, no había cancelación, etcétera, ¿no? Mientras que hoy yo creo que el acoso en redes es brutal, el acoso en redes a las mujeres es muchísimo mayor que el de los hombres. Bueno, hay muchísimos datos, pero vamos, de los que yo he sacado para esta presentación, pues os doy uno. Las mujeres periodistas en Twitter registran 3 veces más comentarios abusivos que los periodistas masculinos. Por supuesto, las cancelaciones y todo lo que es el alcance inmediato y global, ¿no? También de esas cancelaciones, o sea, en segundos, en minutos, en un día, algo puede obtener millones y millones de retweets y de una difusión sin precedentes. Bueno, en cuanto a los mensajes, yo creo que nos van a culpar de prácticamente las mismas cosas que antes, pero bueno, os he preparado un pequeño vídeo para hacer una pequeña pausa que viene con subtítulos en español. Aquí está lo que dice la mujer, que es una actriz estadounidense. Hay mucho que tiene que ver, evidentemente, con todo lo físico, pero no solo, también, evidentemente, con los cuidados y con otras cosas. Así paramos un poquito y luego seguimos. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size 0. Be a 00. Be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Remove your body hair. Bleach this, bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks. Plump your lips. Botox your wrinkles. Lift your face. Tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard. Be a lady, they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder, blush, bronze, highlight. Your hair is too short. Dye your hair, not blue. That looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don't like ugly. Be a lady, they said. Save yourself. Be pure. Don't be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. And smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk too much. Don't be intimidating. Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday.
you'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady, they said. Bueno, de hecho yo he puesto aquí la cuadratura del círculo porque creo que evidentemente es un método infalible pedir todo tipo de mandatos que son imposibles de cumplir, pero siempre va a haber algo por lo que culpar a la persona que no los cumple. Bueno, al final, parte de estos mandatos que habéis visto y estas órdenes que se dan tienen también que ver, con los cuidados, con la apariencia, pero también hay uno que dice no hagas que te violen, ¿no? Entonces sí que vamos a centrarnos un poquito en el tema también de la violencia sexual, que es uno de los que más sale en los medios y en los que la culpa y el consentimiento tienen mucha importancia. Entonces, sí que os quiero contar que en todos los análisis que se han hecho sobre los mitos sobre la violación y los análisis de los mensajes que salen en los medios, pues hay unas similitudes muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 7 mitos sobre la violación pues son que las mujeres mienten sobre ello, que lo estaba pidiendo, un poco lo que hemos visto en el vídeo también, que lo deseaba, que en realidad no fue una violación, que él no tenía intención, que se está exagerando, o que es algo anormal o desviado de 4 locos, pero que no es para nada algo que las personas, los chicos majos hacen, ¿no? En el caso del estudio de Lisa Kulkans, ella estudió un poco todos los mensajes que se daban en horario estelar en televisión y empezó a compararlos, y lo que vio es que básicamente, los mensajes eran: las mujeres a menudo mienten sobre las violaciones, el violador es un extraño, cosa que es muy lejos de la realidad, normalmente es alguien del entorno conocido, las mujeres son responsables de ser agredidas por cómo se visten y cómo se comportan, los violadores tienen problemas de salud mental, son psicológicamente anómalos, o sea, los 4 locos, y las mujeres son violadas, tienen que probar que son las víctimas perfectas que son puras para poder ser tomadas en serio o creídas. Para culpar a la víctima, en los casos de violencia sexual se suele ir en los medios también a el carácter, el comportamiento y también las decisiones que ha tomado, ¿no? Son un poco los grandes bloques en los que se centra. Entonces, tienes comportamientos, pues estaba bebiendo, se fue sin sus amigas, tomó un taxi sola, por supuesto llevaba ropa provocadora, lo estaba pidiendo. También decisiones, no, hombre, es que si te vas a ese parque ya sabemos lo que ocurre en ese parque, ¿no? En cuanto al carácter, pues es mentirosa, no es fiable, no es creíble, o es promiscua, o confía demasiado, o toma demasiados riesgos, etcétera. Todo esto lo vamos a ver ahora en los mensajes que salen en los medios en casos reales. Podemos empezar por uno muy reciente, que es el de Dani Alves. Como sabéis, una joven le ha denunciado en una discoteca de Barcelona por una violación. Alves está en prisión provisional. Inicialmente, incluso antes de ser detenido, Alves, que es un jugador que tiene contactos y dinero, se le da una voz en Antena 3 Televisión y sale diciendo que él no ha sido. De hecho, en el subtítulo no se lee, pero dice: lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. También sus compañeros pues salen a defenderle. En el caso de Xavi, que es el entrenador del Barça y compañero de él, luego ya rectificó, pero inicialmente él dijo: es difícil comentar una situación así, conociendo a Dani estoy sorprendido, me sabe muy mal por él, y luego es un tema que la justicia tendrá que dictaminar, ¿no? Es decir, empatía con la persona acusada de la violación. Siguen persistiendo y todavía se les da voz en los medios a este tipo de discursos exculpatorios. Ha salido el primo, ha salido ya varios amigos. Aquí está el hermano diciendo que había caído en una conspiración decimonónico-diabólica, que su hermano es un ángel y que sería incapaz de hacer eso. Su propia mujer, inicialmente, antes de pedir el divorcio, dijo que que él era muy atractivo, que las chicas atrevidas se acercaban a él, etcétera. Luego también hay una tendencia a no hablar del tema. O sea, mejor no hablemos, vamos a dejar... Esto se oye en un programa de radio, es mejor no hablar más del tema porque es el momento de que la justicia actúe, ¿no?
Y luego, bueno, pues la víctima, por supuesto, tiene que demostrar que no tiene un interés espúreo y que no busca nada más que la justicia, ¿no? Entonces renuncia a la indemnización, como han hecho muchas mujeres, porque si no, se le acusa de acusar falsamente a una persona millonaria para conseguir dinero. Así que ella ha renunciado. Bueno, por supuesto la defensa, como es habitual, busca desacreditar a la víctima. Desacreditar a la víctima pues, en función de su estado mental, todo lo que es que miente, que es inestable, etcétera. Prácticamente ningún medio se centra en el hecho de que van ya 4 versiones de lo que ha dicho Alves. Primero, yo no conozco a esa señorita, luego que se cruzaron en un reservado, luego que al final sí que hubo una felación consentida y finalmente una penetración. Bueno, os cuento un poco también sobre otro libro que me pareció interesante, que lo ha escrito una profesora de filosofía de Cornell que se llama Kate Mann, y ella un poco lo que viene a decir, analiza la culpa como herramienta de la misoginia para perpetuar precisamente el patriarcado. Ella reformula la misoginia como un fenómeno político. Ella un poco lo que viene a decir es que la misoginia normalmente tiene una definición como muy estrecha, que no da mucho juego, porque se define la misoginia como una persona que odia a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, que no es muy operativa, porque prácticamente no hay nadie que odie a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres. Todo el mundo tiene una madre, todo el mundo tiene una hermana, no hay nadie que odie a todas las mujeres. Entonces ella lo que quiere es ver cómo se puede reformular para hacerla más operativa y poder luchar contra ella. Entonces, básicamente la considera como las fuerzas de seguridad, digamos, del patriarcado, del orden patriarcal, y que están ahí para hacer cumplir esos mandatos y castigar a quienes no los cumplen, ¿no? Sobre todo, pues con hostilidad y con castigos, pues amenazas, por supuesto, culpabilizaciones, etcétera. Entonces, el objetivo al final de la culpa es poner a la mujer en su lugar y que vuelva al lugar de donde nunca debería haber salido. Esta estrategia es ejecutada tanto por personas individuales, cualquiera de nosotros que hemos internalizado las normas y las expectativas patriarcales, como la sociedad, digamos un poco en general, los mensajes que recibimos de forma más colectiva, y también por instituciones y prácticas sociales que tienen ese valor expresivo, y ahí es donde incluyo a los medios, ¿no? ¿Y sobre quién? Pues no solo sobre mujeres individuales, la verdad es que muchas veces se hace sobre mujeres en tanto que simbólicas, ¿no? O sea, en tanto que representantes de un determinado tipo de mujer, de forma que al castigar a una estás castigando a todas, o al menos les estás enviando el mensaje a todas. Y eso también lo vamos a ver ahora con uno de los casos recientes que a lo mejor habéis leído en la prensa y que, al final ha enviado un mensaje pues a todas las mujeres. Ella acuña un término muy interesante que junta la palabra him en inglés, que significa él, con la palabra empathy, empatía. Es como si dijera elpatía, de alguna manera es la traducción así que he hecho yo, para también denominar, pues todo lo que es esa simpatía, esa ternura, esa compasión que nos sale con todos los perpetradores, sobre todo los masculinos de violencia sexual, y especialmente si son, hombres ejemplares, ¿no? Si es el extraño en el callejón, pues probablemente no, pero si es un deportista becado, campeón de fútbol, pues ahí ya como que no le queremos destrozar la vida, ¿no? Es como pobrecito. Entonces, se da una inversión perversa de los roles, porque digamos que al final se tiende a simpatizar con todo lo que es modélico y dominante, es decir, lo masculino, y al final, los convertimos en víctimas de su propio crimen, con lo cual toda víctima tiene un villano o una villana, y en este caso pues la villana es la persona que le ha acusado, ¿no? Y por eso se desarrolla también esa reticencia a creer a las mujeres que testifican contra estos hombres, e incluso cuando está probada su culpa muchas veces hay una reticencia a castigarlos. Esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La pregunta que surge, ella habla de cómo nos preguntamos qué quiere ella de esto, ¿no? Y si busca algo más que no sea la justicia. Y al final es una estrategia para demostrar la futilidad de denunciar y quitarle el poder a la mujer. Este caso lo dio la prensa española también, aunque fue muy famoso en Estados Unidos, pero como veis también, tengo el País, salió en El Mundo y en la BBC. Es un caso paradigmático de empatía. Fue un estudiante de Stanford que en una fiesta estaba borracho y
vio a una chica inconsciente, borracha, en el césped y comenzó a violarla. Hubo 2 estudiantes suecos que lo vieron, le denunciaron, le pararon y el tipo fue detenido, ¿no? Se llamaba Brock Turner. Entonces, bueno, inmediatamente empezaron a salir muchísimos testimonios para apoyarle, de sus amigos: él no es un monstruo, ese no es el Brock que yo conozco, etcétera, ¿no? Finalmente hubo un juicio. Ella era anónima en ese momento, no se sabía su nombre y sus apellidos. Entonces, en el juicio hubo una carta que leyó el padre, que bueno, he puesto aquí algunas de las partes de la carta, porque es que vamos, te mueres de pena, o sea, es que es brutal, ¿no? Es un caso brutal de sympathy. El padre dice que, bueno, que Brock está absolutamente devastado, que realmente lamenta el sufrimiento que ha causado a todos los involucrados. No habla de la víctima, ¿eh? La carta no menciona en ningún momento a la víctima, habla de los involucrados. También dice que que su vida se ha habido alterada para siempre, que pasa consumido cada minuto, que no come, que bueno, está hecho polvo, ¿no? Y que bueno, que nunca va a tener la vida que soñó, porque ya solo por el hecho de estar en la lista de delincuentes sexuales ya no va a poder elegir dónde trabaja y dónde vive, ¿no? Y dónde... Bueno, pues la carta convenció al juez. El juez condenó a este chico por 6 meses, de los cuales cumplió 3. En ese momento la víctima no tenía nombre, pero bueno, luego ella sí que hizo público su nombre e incluso escribió un libro que sí que está traducido al castellano, que se llama Tengo un nombre, en el que bueno, pues narra la devastación que le causó despertarse y saberse violada, y también cómo le advirtieron de que precisamente porque ella estaba inconsciente eso iba a ser utilizado en su contra, porque ella no recordaba los hechos y solo se iba a considerar la versión de él. Bueno, qué decir de La Manada, ¿no? Todos conocemos este caso. Y aquí también vemos, bueno, evidentes maniobras para desacreditar a la víctima y culparla por su comportamiento. Esto ocurre tanto antes de la violación, es decir, se besó con uno de los 5 cuando estaba todavía, no sé, antes de comenzar a caminar hacia el portal donde ocurrieron los hechos, durante, porque consintió, y después porque, bueno, como ven aquí en las noticias, fuma, sale de marcha, o sea, fuma. Es que, vamos, es intolerable. Entonces, bueno, la penalización al final es en doble sentido, ¿no? La sociedad al final nos pide taparlo y nos pide el silencio, pero si luego haces como si nada, pues te dicen que por qué haces como si nada, y que eso significa que es que no eres la víctima perfecta, que no te ha dolido, que no ha pasado, que no ha sido tan grave. Bueno, todo lo que veíamos de los mitos de la violación, ¿no? Así que, bueno, en los medios evidentemente se les dio voz a todos los familiares y novias de los acusados, que también decían que eran unos chicos excelentes. La verdad es que en los medios, digamos, de más renombre, sí que en este caso estaban totalmente alineados con la víctima, ¿sabes? Vemos los titulares: sentencia denigrante, etcétera. Pero bueno, en este caso, en las redes sociales es donde se dio verdaderamente la pelea y el fango por el que se arrastró a la víctima de La Manada, ¿no? Hubo una estudiante del CEU que hizo un análisis de 17.000 comentarios y ella, bueno, sí que constató una deslegitimación clara de la víctima, bueno, pues con un apoyo expreso a los violadores en la mayoría de estos 17.000 comentarios, ¿no? Bueno, al final, de la tele al mundo real. Os he puesto aquí algunas series, bueno, porque al final forman parte de los medios de comunicación o de entretenimiento, que nos están contando la realidad tal y como ellos creen que es, tal y como creen que tiene éxito, porque conecta con las percepciones y la vivencia de la gente actual, ¿no? Al final, los medios y las series, bueno, hacen un retrato que creen que coincide con el que nos vamos a identificar y por eso tienen éxito. Yo hace poco he visto Mentiras y, bueno, pues nada, es increíble. Son todos unos padrazos maravillosos. Bueno, no sé que me los presenten porque... pero bueno, destrozadas sus vidas bueno, a pesar de que ellos mienten también, pero digamos que el foco está en ellos como víctimas de las mentiras de ellas, ¿no? Bueno, también vi un capítulo de Ley y Orden, solo uno, y efectivamente la trama
tenía que ver con algo parecido a lo que hizo el del Fondo Monetario Internacional en un hotel. Entonces, bueno, era una asistenta de un hotel que es violada y al final, bueno, lo que hablaban es de que había mentido. ¿Por qué? Porque había mentido para pedir la entrada a Estados Unidos. Entonces ya toda la credibilidad de la mujer se había desvanecido porque ella había mentido en su aplicación porque venía exiliada de Sudán, por la guerra, etcétera. Entonces, bueno, al final siempre, perpetuamente, el tema de la mentira y de la falta de credibilidad de las mujeres, que imposibilita un poco pues el tema de la culpa y que borra las líneas también de todo lo que es el consentimiento, ¿no? Porque nada es creíble. En Juego de Tronos, solo así como detalle, están contabilizadas las violaciones que salen en la serie, son 50, y bueno, también os he puesto 50 sombras de Grey. Como veis, el príncipe llevando en brazos a su princesa, a pesar de que es una relación de maltrato absoluta, pero totalmente romantizada, ¿no? Y bueno, os he puesto una foto también de Euphoria, una serie que tiene mucho éxito entre los adolescentes, que muestra un poco el panorama de la adolescencia en Estados Unidos ahora mismo. Bueno, en este caso es un poco la gordita del cole, la que no liga, que decide abrirse una cuenta en OnlyFans, ¿no? Entonces ella se abre esa cuenta y de pronto empieza a ganar muchísimo dinero. Tiene 16 años, es menor, se tapa la cara, se pone así toda sexy y ya está. Bueno, este es el caso también del que os hablaba, que ha sido muy reciente, lo hemos visto hace muy poquito, porque hace meses que ocurrió. Y bueno, que es paradigmático por el mensaje que ha enviado a todas las mujeres. No sé si conocéis los detalles, pero bueno, Amber Heard y Johnny Depp estuvieron casados 4 años. Hubo un primer juicio, esto no se dice mucho, pero hubo un primer juicio por difamación en el Reino Unido, cuando se separaron, contra el tabloide The Sun, porque The Sun dijo que Depp era un maltratador de esposas, ¿no? Entonces, bueno, Depp los denunció y perdió el juicio. En el Reino Unido es mucho más, la carga de la prueba es diferente a Estados Unidos. Entonces, digamos que el juez dictaminó, examinando las evidencias, que en 12 de los 14 incidentes sí que se había demostrado la violencia de género perpetrada por Depp contra Amber Heard y dijo que ahí no había ningún tipo de difamación. Así que él perdió el juicio. Un poco después, Amber publicó un artículo en el Washington Post en el que no menciona a Depp. O sea, no sale él en ningún momento del artículo. Y se define a sí misma como figura pública que representa a las víctimas de abuso doméstico. A raíz de ese artículo, Depp volvió a denunciar a Amber Heard en una corte de Estados Unidos, en este caso, del estado de Maryland, donde estaba basado el Washington Post, y ese juicio se ha difundido en directo por Twitter, por todos los medios, y ha generado, millones y millones de memes, de tweets, de mensajes misóginos y de ataques a Amber Heard. Al final, Heard ha perdido este juicio en Estados Unidos. Supongo que está recurrido, pero el mensaje un poco que se ha enviado a todas las mujeres, como decía una columnista del New York Times, el Me Too ha muerto. O sea, es como... No solo no puedes denunciar, es que no puedes hablar de ello, porque es que aunque no menciones a tu agresor, te puede denunciar por difamación y ganar. Es muy terrible, ¿no? Yo hice una búsqueda así, un poco a lo loco, así al azar, en Google, y estas son las cosas que me salían. Estas son las diferencias que veis en los medios, en Google, una búsqueda de Google, en fotos sobre Amber y Depp. Entonces, como veis, él sale con el dedo en los labios, el dedo para arriba, mano en el corazón, signo de la victoria, así, ¿no? Ella, puño en alto, histérica, llorando, rabiosa, descompuesta, ¿no? Ha perdido como toda su credibilidad, está destrozada. Y él, pues así, escuchando como un caballero, ¿no? Lo dice un poco todo. El tema de la injusticia testimonial ha sido estudiado por muchas personas, pero os traigo a colación un poco varias ideas que plantea Miranda Fricker. Al final consiste en que todos los miembros de un grupo subordinado tienden a ser consideradas menos creíbles. Se le puede considerar menos competente, o sea, que no sabe de lo que habla, o que se le puede considerar que es menos digna de confianza, es decir, que no es sincera, que no es honesta o que tiene otro interés. Al final, hay una disposición, como decíamos antes, con la empatía a simpatizar con el dolor del hombre sobre el dolor de la mujer,
Y, bueno, pues todos los estereotipos negativos al final influyen en esto, pues todas mienten, etcétera, ¿no? Así que, bueno, al final lo que se da es, bueno, cuando una persona denuncia, como hemos visto también en otros juicios donde las víctimas sí que han podido tomar la palabra, das el poder a la víctima, ¿no? De denunciar o de hacerle ver a tu perpetrador el daño que te ha causado y, bueno, simplemente de tener voz. Entonces, bueno, eso es algo que, por supuesto, el patriarcado va a intentar a toda costa evitar. ¿Qué hizo Amber Heard? Pues transgredir todas las normas en ese sentido, ¿no? Al final, denunciar es expresar, bueno, tu agencia, tu capacidad de toma de decisiones y, bueno, según el manual patriarcal, pues es un acto de subversión, porque no es precisamente eso es lo que no debes hacer. También es situarse en el centro de la historia, es decir, el poner el foco en ti y el ser el protagonista, algo que también, digamos que el patriarcado exige a las mujeres que se sitúen en la periferia y a los hombres en el centro, con lo cual también está prohibido. Se supone que las mujeres, además, deben brindar su atención comprensiva a los hombres en lugar de pedirla para ellas, como hizo Amber Heard. Y, por supuesto, el derecho de una mujer a reclamar su condición de víctima entra en conflicto pues, con su deber de una capacidad de perdonar ilimitada, etcétera, ¿no? Y de ser resiliente y de un poco cargarse las cosas, ¿no? Hacerse cargo y es como asúmelo y no hables de ello, ¿no? Bueno, en este caso, solo no hace falta que pasemos por todos los datos, pero también hubo un estudio sobre el acoso en redes, ¿vale? Y en el acoso en redes, bueno, se dice que es uno de los peores casos de manipulación de la plataforma y abuso flagrante de Twitter. Hubo, bueno, 3.200 cuentas tuiteando Amber Heard es una mentirosa o Amber Heard es una abusadora. Hubo muchísimos bots, cuentas creadas a posta para magnificar todos los mensajes, es decir, no eran cuentas personales, sino robots como que tuiteaban mensajes tóxicos. Y, por supuesto, bueno, la conclusión también de la empresa que hizo la encuesta es que Twitter no había hecho lo suficiente para mitigar también toda esa manipulación, no había retirado prácticamente ninguna cuenta, vamos, no había tenido ningún duty of care para contrarrestar esa campaña de odio masiva. Bueno, recientemente también en España, no sé si estáis al tanto del caso de Faina Bettencourt y Carlos Navarro, conocido también como el Yoyas de Gran Hermano. Se conocen en Gran Hermano y tuvieron una relación marcada por el control coercitivo de 16 años y tienen 2 hijos. ¿Me quedan 4 minutos? Vale. Bueno. Entonces, bueno, él está condenado y está por maltrato habitual y lesiones, todos los recursos han sido rechazados, pero se ha escapado, está en búsqueda y captura. Bueno, solo decir que el Yoyas ha sido entrevistado en un bosque hace poco por El Mundo, que le ha dado la voz para decir todo lo que ha querido decir, entre otras cosas, que Faina miente, por supuesto, y que todo lo que dice es mentira, ¿no? Así que, bueno, Faina tiene un vídeo muy bueno, es este que veis aquí, en esta consta en el pelo corto, que es de media hora, en el que describe muy bien todas las técnicas de control coercitivo. Os lo recomiendo también que lo busquéis. Bueno, aquí me he reído porque hay una cuenta en Twitter que se dedica a coger los titulares del Daily Mail y, hablar y corregirles el titular, ¿no? Que es muy divertido. Entonces, aquí hay muchos, cuando una mujer es asesinada por un hombre, pues él era promiscua, estaba inestable, llevaba la falda corta. Bueno, cuando el hombre asesina a una mujer, era un golfista, le encantaba el queso, era deportista, llevaba fatal que ella tuviera 3 premios de carrera. En este caso, es un hombre que ha matado a la directora de una universidad y básicamente aquí se pregunta el Daily Mail, este tabloide, si vivir a la sombra de su mujer con muchos logros le llevó a cometer lo impensable. En fin. Ya voy a ir terminando. No sé si también conocéis el tema de la culpa. Este no tiene que ver con la violación y con la violencia sexual, pero también con la culpa por hablar y por simplemente no homenajear a Maradona. Es lo que hizo Paula da Pena, una futbolista. No quiso hacer un minuto de silencio y lo mismo. La campaña de odio que tuvo en redes fue brutal y tuvo que cerrar un poco sus redes. Bueno. Esto es muy reciente, lo hemos vivido todos. Aquí, lo que han dicho ellos es, todo esto que leéis, puta, salid de vuestras madrigueras, salid del burdel. Pero en los artículos saqué estas frases que decían ellas. Es un pique que tenemos, es algo habitual aquí.
Nos sentimos perfectamente, no es nada malo. No nos sentimos ni ofendidas ni nada. Se ha sacado de contexto. Pues nada. Bueno, pues ya estoy acabando, creo que me quedan 2 minutos. Ahora esto lo dejo para el debate. ¿Avanzamos o retrocedemos? Yo sí que creo que se está dando mucha más voz a las víctimas y que hay muchos más relatos que tienen en cuenta la perspectiva de las víctimas. Creo que eso es algo que sí que se puede ver en los medios de comunicación, en los libros, en las películas, en distintos productos de consumo y de cultura popular. Creo que hay más rechazo social y creo que también hay retirada, hay consecuencias. Hay, por ejemplo, Sugar Daddy era una campaña de maquillaje que fue retirada por las protestas. Está el caso de Carlota, que fue violada en directo en Gran Hermano. El programa fue suspendido, él ha sido condenado. Y luego está también, por ejemplo, el tema de Pornhub, que salió en el New York Times, y Pornhub se ha visto obligado a borrar el 80% de sus vídeos, porque no estaban seguros de contar con el consentimiento de las personas que salían en esos vídeos. Y también ha tenido que cambiar, sigue ofreciendo porno, pero ha tenido que cambiar la posibilidad de descargar los vídeos y volverlos a subir por personas. Porque ¿qué pasa? Que había muchísimas niñas, como trata este artículo de New York Times, que a lo mejor las violaban o un novio las grababa, subían el vídeo. Ellas llamaban a Pornhub para que lo quitaran, Pornhub lo quitaba, pero la persona que lo tenía en la memoria de su ordenador lo volvía a subir. Con lo cual han estado viendo sus violaciones en directo años y años y muchas han estado al borde del suicidio. Es decir, creo que sí que hay ciertas consecuencias, pero todo esto se combina con lo que hemos visto, que es una perpetuación de los mensajes culpabilizadores y de un borrado de las líneas sobre lo que significa el consentimiento o no, que creo que sigue hiperpresente y magnificado totalmente por las redes sociales. Quizá no tanto por los medios tradicionales, que yo creo que sí que han asumido un discurso ya, no como hace unos años, ¿no? Si leemos El País o la BBC, el New York Times, ellos creo que ahora sí que dan mucha más voz a las víctimas, pero todo el discurso castigador y culpabilizador y acosador y condenatorio se ha movido un poco a las redes. Y yo creo que ya os había traído la última escena de una peli, pero esta no hace falta que la veamos. Esta es sobre cómo se niega un poco esta, pero lo dejamos aquí. Si queréis empezamos el debate, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, lo dejo así y así podemos comentar las reflexiones mientras vosotras habláis, pero Pues aquí muchísimas gracias. Sí, tenemos aquí un micro de mano, ¿vale? Y tenemos 15 minutos hasta que el altavoz nos diga que nos tenemos que ir. Así que sí que os pediría, por favor, que las intervenciones que hagáis sean lo más ceñidas posible a vuestra pregunta y a vuestro centro de interés. Y adelante. Pues te escuchaba y pensaba cómo es posible que sea una fantasía sexual de muchas mujeres, porque lo es, el ser sometidas. Es decir, desde dónde se nos ha prohibido disfrutar en las relaciones sexuales, y es verdad que las mujeres no quieren ser violentadas sexualmente, pero sí es cierto que muchas mujeres, por ejemplo, en las películas que ponías, 50 sombras, eso fue un boom, las mujeres se excitaban, compartían, y estás leyendo relatos, y yo digo, ¿cómo es posible que la socialización patriarcal nos haga, nos impida disfrutar del sexo sin necesidad de recurrir, que igual no es tan habitual, pero sí que es algo frecuente? Y entonces me llegaba esto y estaba un poco alucinada. Yo digo, ¿cómo es posible? Se nos ha negado el placer sexual y solo se legitima. Y aunque las mujeres luego denuncian, claro, por eso la culpa. Es decir, de alguna forma, si se fantasea con esto, las mujeres violentadas sexualmente han de sentirse culpables. Bueno, pues será... Si queréis pasad varias, para que haya varias personas que hablen, que yo he hablado mucho y luego ya os hago yo una reflexión final, si queréis. Gracias. Bueno, Isabel, primero agradecerte, ha sido un placer escucharte. Quería ver una reflexión, a ver qué considerabas tú, hablando de las redes sociales,
Porque creo que cuando preguntabas si avanzábamos o retrocedíamos, yo creo que avanzamos. Lo que pasa es que para cuando avanzamos aparece una nueva foco de comunicación, un nuevo contexto, una nueva realidad que te quedas perpleja mirándola y diciendo, vale, ¿ahora qué? Ahora volver a empezar. Y creo que con las redes sociales ha pasado mucho eso, y una de las reflexiones que leía el otro día era acerca de las redes sociales rosas y azules, en el sentido de redes sociales rosas como Instagram, donde las mujeres reproducen una y otra vez el tema cuidados. Yo no sé, yo tengo 32, yo no sé cuántas amigas mías han sido madres, pero yo necesito dejar de ver barrigas pintadas, necesito dejar de ver paseos al atardecer, o sea, lo necesito como feministas, por favor, parar, ¿no? Y hay un gran contenido de mamá de no sé quién, de, ay, me he comprado esto, tal, y a veces sale alguna reivindicación feminista, pero luego al mismo tiempo, la misma que está con la reivindicación feminista está con una maternidad en rosa muy genial, ojalá sea así, o sea, ojalá fuesen todas las maternidades súper bonitas. Y luego ya hablaban, esto fue una reflexión de las Towanda Rebels, que hablaban de las redes sociales azules, hablando de Twitter y de Twitch, que era donde realmente habían un montón de lo que llamamos ahora tuiteros o los que hacen directos y demás, univaillanos, por ejemplo, donde tienen un montón de contenido político, pero claro, queda todo como en batallas de fútbol o en conversaciones sin más, ¿no? Y hablaban de cómo las mujeres en esos espacios de tanto contenido político, de no sé qué, y además me suda el pene y no sé qué, no sé cuánto, había un contenido político donde las mujeres o reproducían un poco el jiji jaja o no tenían voz, mientras que nosotros seguíamos pues en Instagram subiendo fotos y hablando de lo linda que es la vida, ¿no? Y quería a ver qué pensabas tú un poco, ¿no? Porque era como el nuevo espacio, redes sociales, dice, me voy a mi casa. Porque claro, cómo se estaba perpetuando el chicos, chicas en según qué red, como las redes sociales donde estaban ellos, como antes decías un poco de la economía, la política y demás, ¿no? Lo que siempre se relaciona con lo masculino en el centro del periódico, pues esto es un poco, ¿no? Como donde se mueve un dinero, donde pueden decir lo que quieren, donde hay un poder de voz. Ibaillanos ahora mismo se presenta y gana las elecciones. Quiero decir, tú sacas una foto de Ibaillanos en cualquier instituto y te dicen el crack, el rey, el mejor, y es un chaval que se sienta, juega y habla. Y dices, tienen un poder político. No es un chaval diciendo cosas aleatoriamente, ¿no? Quería ver un poco tu reflexión eso de las redes sociales, chicos, chicas, azul, rosa, y de la carga de... Porque esta gente habla de cualquier cosa. Y queda muy claro, incluso, fíjate, yo esto lo hablaba, digo, jope, tenía tanto poder Ibaillanos y acababa haciendo un campeonato de fútbol y otro de boxeo. Y supuestamente era el chico de una masculinidad que no era hegemónica porque era un poco el que se había quedado en su cuarto y hacía streamings, un poco así, el que no era muy sociable. Dices, y cuando has tenido una cámara y poder, has hecho fútbol y boxeo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería saber un poco ahí tu reflexión, de nuevo agradecer porque además ha sido una pasada escucharte. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí. Déjame que me ponga las gafas, si no, no voy a poder. O sea, hay muchas cosas. A mí la conferencia me ha encantado. Yo parto de que soy un militante feminista activo, pero se me plantean, sobre todo una cuestión, por centrar la cuestión, pero ya no hay mucho tiempo, la diferencia de tratamiento del problema del consentimiento de la mujer en los medios y en los juzgados. Porque claro, yo creo que son dos hábitos radicalmente diferentes. Es verdad que los medios de comunicación tienen una labor pedagógica, se dirigen a una determinada masa que no tiene muy claros los conceptos y que tenemos que decirlo así, tenemos que dirigir para crear una determinada dirección política, en este caso la emancipación de la mujer, que es, si hay algo legítimo en la historia, es eso, y no hay discusión. Pero claro, llevar ese tratamiento al tratamiento de los juzgados me parece que es algo muy peligroso, porque la emancipación del derecho ha significado la emancipación del proceso inquisitivo. Y el proceso inquisitivo, si en algo consistía, es que cuando tú ejercías determinados medios de prueba dentro del proceso de la Inquisición, se te acusaba de cometer nuevos delitos, en este caso contra la fe. Si queremos trasladar eso a los juzgados, va a resultar que solo los delitos relacionados con las mujeres o de carácter sexual no tienen derecho a determinadas pruebas porque, claro, son indignantes desde el punto de vista popular. Y si trasladamos eso desde los juzgados a los medios diciendo, mira qué prueba, como hemos visto ahí, se le permite aportar a un acusado en su defensa, hagamos leyes para que eso no suceda, estamos volviendo al procedimiento inquisitivo. Es decir, yo creo que ahí deberíamos hacer una especie de barrera para permitir otro de los grandes derechos y de las conquistas democráticas que hemos conseguido como civilización, y es el derecho a la defensa incluso de los culpables. Y tenemos que decirlo claramente, algún inocente habrá también, porque de hecho los hay en los delitos sexuales. Es decir, no hagamos una presunción juris et de jure que es imposible modificar, porque si
Gracias. ¿Contestas a las dos? Sí, ¿alguien más? Y cierro, ¿ya? Vale. Bueno, gracias a todos y perdón porque hay muy poquito tiempo. Vale. Bueno. Vale, bueno. Socializar en el deseo. A ver, yo creo que sí, que nos siguen socializando en... Bueno, es un poco el patriarcado de consentimiento. Finalmente consiste en que tú consientas a vivir con todos los mandatos de una sociedad patriarcal. Es decir, que yo consiento en someterme. No poco es la diferencia del patriarcado de coerción y el patriarcado de consentimiento, ¿no? Entonces, al final, yo creo que vivimos en un patriarcado de consentimiento donde como, bueno, o sea, es muy difícil someter a la mitad de la humanidad. Es muy difícil. Es una trabajera. O sea, es muy complicado. Y no se puede ejercer la violencia constante contra la mitad de la humanidad. Entonces, es necesario que la mitad de la humanidad o una mayor parte de la mitad de la humanidad acceda con gusto y además que lo disfrute y que lo busque y que lo desee. Entonces, yo creo que toda la socialización se centra en que nosotras deseemos eso, ¿no? Y bueno, pues a las pocas que no lo desean, bueno, pues ya hay métodos como más coercitivos y de más violencia como para, efectivamente, esa policía, ¿no? De hacer cumplir las reglas. Entonces, por supuesto que hay muchísimas mujeres que sí, que se excitan o que se pueden excitar a lo mejor con esas imágenes, o sea, no lo niego para nada. Pero bueno, creo que es parte de esa socialización, creo que es parte de también de lo que ellos quieren pensar muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que muchas veces el consentimiento, bueno, o cuando hay una agresión sexual, pues implica, bueno, no solo anular la voluntad, sino como reescribirla, ¿no? Reconoce que te gusta, reconócelo. O sea, él te dice, te reescribe casi lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente creo que se dan todas las situaciones. O sea, se puede dar una situación en la que alguien fantasee con un tipo de pues estar atada o no sé qué, puede darse. Pero bueno, creo que es parte al final de lo mismo. Creo que es parte de un sistema que busca que nos sometamos voluntariamente y con una sonrisa, ¿no? Aunque nos estén dando latigazos, porque es que me encanta. Bueno, a lo mejor hay muchas personas que lo disfrutan y no, o sea, no lo disputo como hecho, o sea, creo que es la realidad. Pero bueno, lo veo de forma crítica porque sí que creo que forma parte de un sistema que persigue precisamente eso, ¿no? O sea, sí, que lo hagamos con gusto, igual que es que te tiene que gustar planchar, ¿no? Es que te tiene que gustar hacer todo lo que el patriarcado te dice que hagas y lo tienes que hacer con una sonrisa, porque, ¿no? No sé si he contestado un poco a tu pregunta, pero bueno, digamos que no disputo el hecho de que efectivamente hay determinados bestsellers que, bueno, son bestsellers por algo, ¿no? Tocan una tecla por algo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco eso, que analizarlo también eso de forma crítica y decir, bueno, tocan esa tecla, ¿qué nos está diciendo esto? Pues al final nos está mostrando que por mucho que hayamos avanzado, yo creo que al final no hemos avanzado en la educación. La educación y la socialización sigue siendo absolutamente diferenciada por sexo y a las niñas se les pone una muñeca desde que tienen 1 año y a los niños un camión. Y a los niños se suben a la... Toma riesgos, haz tu voluntad, toma la palabra, sitúate en el centro, y a las niñas es cuidar, cocinar, la Barbie, peínate, vive para gustar al otro. Y eso es desde chiquitinas. Entonces, eso sigue ocurriendo y al final, bueno, pues esa es la sociedad en la que vivimos y todo está impregnado por eso. También las redes sociales, y enlazo con la otra pregunta, ¿no? Al final, yo creo que cuando no ha habido un cambio estructural, cualquier novedad que surja, el patriarcado se va a colar ahí, pero vamos, por cualquier grieta. Es que es evidente, porque sigue presente, sigue omnipresente. Entonces, si tú ahora creas la inteligencia artificial, será una inteligencia artificial patriarcal. ¿Por qué? Porque es que eso no ha desaparecido, esos sesgos no han desaparecido. Bueno, de hecho ya los algoritmos son absolutamente sesgados, porque los algoritmos se basan, por ejemplo, en la acumulación de datos pasados. Como la acumulación de datos pasados tiene un sesgo
sexista, pues los algoritmos lo son. Entonces, si tú vas a un banco a pedir un crédito, pues probablemente, aunque las mujeres en la realidad pagan mucho mejor los créditos que los hombres, como se ha visto en India y en miles de instancias de microcréditos, pues el algoritmo del banco se va a ir a su historial de créditos y le ha dado muchísimos más créditos a hombres que a mujeres. Por tanto, solo por ser mujer, el algoritmo del banco va a considerar que tienes menos posibilidad de pagar. Es decir, todo, las redes sociales siempre, cualquier nuevo invento va a estar impregnado por eso. Entonces, vale, y la última pregunta era el tema de los juicios y tal. Bueno, yo me he centrado sobre todo en el relato de los medios. Yo no soy jurista, entonces yo no te puedo decir lo que ocurre en los tribunales, ¿vale? No lo sé. Bueno, yo lo que creo es que una de las cosas que no se ha cumplido de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 es la formación de los operadores jurídicos de justicia. Entonces, aquí vivimos en una pecera y estamos dentro. Esa pecera es azul, tiene el agua azul. Pero los que estamos dentro no sabemos que es azul, porque es la pecera, o sea, es la que siempre hemos vivido. Tú nadas y no ves el agua azul, pero desde fuera, la pecera ves que es azul. Y todo lo que hay dentro es azul. Los operadores de justicia también tienen sus sesgos machistas, como todo hijo de vecino, como yo, como cualquier persona que se socialice en la sociedad que tenemos con esos roles diferenciados. Entonces, hay una predisposición de muchos operadores de la justicia a dar menos credibilidad al testimonio de las mujeres. Y eso además se ha estudiado. O sea, hay estudios que comparan, sin poner si es hombre o mujer, determinados hechos iguales y qué credibilidad se les da uno a otro, y cuando luego se intercambian, es que no tengo tiempo de explicarlo, pero con los mismos hechos se intercambian si es hombre o mujer, y cuando estos hechos correspondían con un hombre y cuando estos hechos siempre se les ha dado más credibilidad. Entonces, al final yo creo que los operadores de la justicia no han tenido la formación que se prometió. Y sigue habiendo muchas decisiones que sí que tienen un sesgo y que no dan credibilidad a las mujeres. Las consideran todavía locas, o que son inestables, entonces, bueno, yo pienso, vamos, que eso es algo pendiente. ¿Que hay algunas sentencias que puedan ser injustas? Por supuesto, en todos los sitios las hay, pero también son injustas las sentencias que no consideran el testimonio de las víctimas. También el de los niños y las niñas, a quienes no se les da absolutamente ninguna credibilidad. O sea, siguen siendo considerados mujeres y niños en el sistema de la justicia, en mi opinión, como infantilizados y con una menor credibilidad en su testimonio. Entonces, bueno, yo creo que esos son retos que sí que la justicia tiene que abordar, porque todo el tema de los juzgados de familia, etcétera, está habiendo situaciones muy duras. Tú piensas también que la mayor parte de los casos que llegan a los juzgados de familia de separaciones, hay muchos que ocultan violencia de género, pero que no han sido denunciados por violencia de género precisamente para evitar lío, para no hablar mal, para que no se haya un escándalo, para que no sé qué, pero en realidad hay una situación de violencia de género. Entonces, las mujeres llegan ahí casi sin poder contar lo que les está pasando, pero el juez nunca va a tener en cuenta esos agravantes. Nos tenemos que acabar, ¿no? Bueno, tenemos aquí, podríamos haber discutido mucho más, pero bueno, hay que acabar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.